privilegio estar acá. Que el Señor bendiga sus vidas. Todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios, aquí en este lugar y en este altar divino que Dios ha permitido para que podamos traer una palabra de vida, de fe y de esperanza. En esta mañana estamos agradecidos a Dios por el privilegio. Amado, esto es un privilegio, el que Dios nos permite a un grupo de sus hijos, hermanos. No somos perfectos, pero tenemos a un Dios perfecto. Ese mismo Dios que se quiere revelar a tu vida, ese mismo Dios que se quiere revelar a tu familia, ese mismo Dios que pagó un precio hace muchos años atrás, miles de años a través de su Hijo en aquel madero. Él pagó un precio para que tú y yo tengamos esa vida eterna que solamente en Cristo podemos tener. En esta mañana vamos a tratar un tema que para mí es trascendental en este tiempo que estamos viviendo. Y ese tema le he titulado Muerte para Vida. Muerte para vida, ¿por qué? Lo vas a entender durante la predicación o la enseñanza de esta palabra en esta mañana. ¿Por qué nosotros hablamos de muerte para vida? ¿O por qué? Hay un hombre en la Escritura llamado Nicodemo. La Biblia registra que este hombre era un principal entre los judíos. Vamos a leer la palabra para entonces dar comienzo a la predicación en esta mañana. Presta tu oído porque hay palabra de fe y de esperanza para ti y para los tuyos, porque tú en esta mañana vas a ser confrontado de una manera muy especial para que tomes una decisión, y esa decisión será para bien, y esa decisión será aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. En el Evangelio según San Juan y en el capítulo número 3 leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una excelente pregunta que cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios, nos tenemos que hacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede tener un nuevo nacimiento una persona que ya ha tenido un nacimiento natural? Aquella vida que ha estado gestada por lo menos unos 9 o 7 meses en el vientre de una mujer, y esa vida ya tiene vida, tiene muchos años de vida sobre la faz de la tierra. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Así es que esta es una palabra o una pregunta que nos confronta en esta mañana. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Nicodemo más adelante dice: ¿puede acaso encontrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El Señor bendiga esta palabra en esta hermosa mañana. Aquí podemos ver un hombre que era un principal o un maestro de la ley en los tiempos de Jesús. Y Jesús lo confronta con una palabra
que va a mover los cimientos de su entendimiento, de su inteligencia y de su sabiduría. Jesús le dice a Nicodemo en aquel momento: es necesario nacer de nuevo. En pocas palabras, ninguna capacidad que el ser humano pueda tener, ya sea una capacidad religiosa, ya sea una inteligencia natural, o ya sea todo aquello que Dios le ha permitido al hombre, podrá tener con esto la autoridad o tener la salvación de su alma. Porque para nacer de nuevo, yo tengo que aceptar, número uno, el sacrificio de Cristo en aquel madero. Allí Jesús derramó su preciosa sangre, murió por cada uno de nosotros. Tus pecados y los míos fueron llevados en el cuerpo de Jesús, y allí Él dijo en aquel madero: consumado es. En pocas palabras, Él estaba diciendo: ya este sacrificio fue terminado. Y la Biblia registra que Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. En pocas palabras, cuando vemos cómo Nicodemo conocía a Jesús, lo conocía como maestro, pero no había tenido un encuentro verdadero con aquel que vino a pagar el precio por nuestros pecados y por tus pecados. Y vino de noche, dice la Biblia, y le dijo: Rabí, que significa maestro, yo sé que has venido de Dios. Mucha gente sobre la faz de la tierra saben que Jesús vino de Dios, pero posiblemente la revelación que tienen de Jesús es una revelación de maestro y no de un Señor y de un Salvador. Sabemos que has nacido de Dios, pero las señales que tú haces, verdaderamente, si Dios no está contigo, tú no las puedes realizar. Reconocía este hombre Nicodemo, principal entre los judíos, un fariseo, una persona que tenía conocimiento de la ley, una persona que había estudiado la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, una persona que tenía un conocimiento pero no había tenido la revelación de aquel que estaba con él. Lo reconocía como maestro, pero todavía no lo había reconocido como su Salvador. En esta mañana hay mucha gente que saben que Jesús vino a esta tierra a pagar un precio muy elevado para que tú y yo pudiéramos tener salvación, pero todavía no han dado un paso de fe, todavía no han reconocido que aquel que pagó el precio, que aquel que fue el maestro de Galilea, que aquel que fue el Hijo de Dios, vino con el propósito de salvarte, vino con el propósito de perdonarte, vino con el propósito de hacerte una criatura nueva. Respondió Jesús en el verso número 3 de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dice a Nicodemo de cierto, le está diciendo: te estoy repitiendo algo muy importante que tú tienes que entender. Y así como Nicodemo tuvo que escuchar esta palabra del Dios de los cielos, así todos aquellos que nos escuchan en esta hermosa mañana, viernes tras viernes, venimos a traerte una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Amado que me escuchas en esta mañana, nosotros no estamos aquí en este lugar en vano. Venimos aquí viernes tras viernes porque Dios nos movió el corazón para que pudiéramos traerte esa palabra que cambia tu vida, que puede cambiar también tu casa y tu familia. Y dijo: el que no naciere de nuevo jamás podrá ver el reino de Dios. Para tú tener una revelación de Dios tienes que primero nacer de nuevo. Muerte para vida es el mensaje de esta mañana.
Él murió por ti y por mí. Él pagó el precio en aquel madero para darte vida, amado, y para darte una vida abundante. Nicodemo le respondió en el verso número 4, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo ya teniendo unos 40, unos 50, unos 20 años, unos 50 o 60 años, quizás 70 aquellos que nos escuchan? Sí, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Cuando Jesús, la Biblia registra que fue traspasado, de ese costado salió agua y salió sangre. Amado, el agua significa a Jesús. Yo soy el agua que descendió del cielo, dijo Jesús. Esa sangre que todavía está eficiente y eficaz para limpiarte de todo pecado, fue esa sangre que salió del costado del Maestro. Amado, en esta mañana hay una palabra de vida y de esperanza para ti, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Puede un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer? Jamás, nunca un ser humano podrá entrar de nuevo en el vientre, porque él todavía no había reconocido que el nacimiento se refería a nacer del agua y a nacer del Espíritu. Si el Espíritu de Dios en tu vida te toca en esta hermosa mañana, eso significa que el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, vino a visitarte en esta mañana para que tú hagas una decisión por Él. Él vino a salvar, dice la Biblia, todo aquello que se había perdido. Y como se había perdido, significa esto, que todo lo que estaba desechado por el hombre, Jesús vino a reconciliarlo con el Padre. Y más adelante dice, respondió Jesús, y vuelve y le dice, respondió Jesús, de cierto, vuelvo y te lo digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, aquí está hablando del nacimiento natural que todo ser humano tiene. Todos tuvimos unos meses en el vientre de nuestra madre y eso produjo un nacimiento natural. Pero aquí Jesús está hablando del nacimiento del Espíritu. El Espíritu del hombre es el que cuando muere tiene que reconocer que Dios es el que le dio ese poder de poder tener vida. No te maravilles, le dice, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús habla de algo necesario, amado, Jesús está diciendo, no hay nada que pueda sustituir el nacimiento espiritual del ser humano, si no me reconocen a mí como único y exclusivo Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. En Juan capítulo 12 y en el verso número 24, la palabra de Dios en esta mañana nos dice, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere da abundante cosecha. Amado, cuando el grano de trigo cae a la tierra, tiene que morir. Esto habla de la semilla, porque si no muere, dice la Biblia, que queda solo, pero si muere, da abundante cosecha. Amado, aquí está hablando del poder que tiene una semilla cuando muere. Tiene el poder de la multiplicación. Toda semilla que cae a tierra y muere puede multiplicarse y dar abundante fruto. Cada ser humano que reconoce a Cristo como su Salvador, que muere a la criatura vieja, que muere a esa criatura carnal o humana, tiene el poder de multiplicarse. Por eso es que nosotros aquí en esta mañana te estamos llevando una palabra para que entienda que muchas de las cosas que anhela tu corazón, que son para bien,
No la has podido alcanzar, ¿sabes por qué? Porque no has hecho una decisión por Cristo. Cualquier semilla para producir una planta primeramente tiene que morir. Cuando la semilla se siembra en tierra, esta semilla se corrompe, no se ve, parece que se acaba. Amado, esa semilla murió. La mayoría de las semillas pueden germinar mejor bajo condiciones de oscuridad, y la luz puede impedir su germinación. Pero una vez que las semillas han germinado, escucha esto, y han brotado del suelo, necesitan de la luz para crecer. Tú eres esa semilla que estás expuesto en esta mañana a la luz de Cristo. Él en una ocasión dijo: yo soy la luz del mundo, y el que no acepte esta luz andará en tiniebla. Nunca podrá multiplicarse si las tinieblas lo cubren. El poder de la multiplicación, amado, está en la muerte. Amado que me escucha en esta mañana, Jesús mismo lo dijo, y vuelvo y repito: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tienes que entender esta palabra en esta mañana. Él mismo es la luz del mundo. Tienes que seguirlo para no andar en tinieblas. Hay vidas que aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Cada mañana que oro al Señor, Dios pone en mi corazón de una manera fuerte aquellos que todavía no se han reconciliado con el Señor. Aquellos que un día aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador, pero que no pueden seguir sirviéndole a Él. ¿Por qué? Porque cosas sucedieron en su vida, cosas han sucedido en su vida que no le han permitido caminar en esa verdad y en esa luz que se llama Jesús. Pero en esta mañana te tengo una excelente noticia. Si vienes humillado a Él, si vuelves y lo aceptas a Él como tu único y exclusivo Salvador, amado, Él tiene el poder de levantarte. Él tiene el poder de restaurarte. Este que te está hablando en esta mañana es testigo de cuando nos reconciliamos con Dios. Amado, yo también acepté a Cristo en una ocasión y me descarrié por los caminos de la maldad. Hace muchos años acepté al Señor, pero circunstancias de la vida me hicieron darle la espalda a Dios. Amado, yo me sentía como un hombre sin fe y sin esperanza. Yo me sentía que no tenía la verdadera vida. Amado, después que tú tienes un encuentro con Cristo, es difícil no reconocer que el que te alumbró una vez tiene el poder, tiene el poder para volverte a alumbrar y alumbrar tu camino. Amado que me escucha, cuando yo hice cuando acepté de nuevo y me reconcilié con el Señor, pude ver la mano de Dios obrando en mi vida de una manera especial. Hoy en día puedo predicar la palabra, puedo decirte que el Dios que levanta tiene el poder de hacerlo contigo, amado, porque lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera de aquellos que nos escuchan en esta mañana. Primero tienes que aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador, para después poder seguirlo a Él. Pero hay una maravillosa planta nueva que brota de la semilla que murió. Y en esta mañana te quiero decir de una manera muy especial que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso se encuentra en una de las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado, dice, de modo que si alguno está presente, quiere decir que entonces si yo estoy en Cristo, verdaderamente el Dios de los cielos tendrá el poder de convertirme a mí en una criatura nueva.
Pero si algún día estuviste en Cristo pasado, ahora tienes que volver a Él para que de nuevo esa nueva criatura se vuelva a formar en ti y se vuelva a manifestar en ti. Tienes que aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, porque una nueva vida ha comenzado. Todo esto que estoy hablando en esta mañana, amado, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque Él entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amado, dice más adelante, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo a sí mismo por el sacrificio de Cristo. Es necesario entender en esta mañana, desde lo más profundo de nuestro ser, que para que lo nuevo de Dios se manifieste en nuestras vidas, algo tiene que morir. Algo va a tener que morir en nuestras vidas. Hay una anécdota que quiero compartir contigo, una anécdota, es una historia corta. Quiero compartirla contigo porque encontré esta anécdota mientras estudiaba la palabra que quisiera compartir con cada uno de ustedes. ¿Cuánto debemos pagar por el logro de un ideal? ¿Hasta qué punto nuestros sueños pueden hacerse realidad sin que implique un alto costo? Cada sueño en la vida tiene un costo. Cada sueño que tú quieres lograr, amado, tiene un costo. Jesús vino a esta tierra y tuvo que pagar con su vida para que tú y yo tuviéramos vida y la tengamos en abundancia. Alabado, alguien le preguntó a un tenista retirado qué pensaba hacer de ahora en adelante. El deportista respondió al periodista de la siguiente manera: estoy hablando, amado, de un tenista, de una persona que practicaba un deporte y esta persona se iba a retirar. El deportista respondió al periodista de la siguiente manera: viajar por todo el mundo. La respuesta que dio este hombre de deporte al periodista fue la siguiente. Esta respuesta que le dio sorprendió al periodista porque este periodista conocía de los largos viajes a los que este tipo de deporte someten a los que los practican. Por lo que le preguntó: ¿cómo es posible que una persona que desde muy joven se le ha visto subir y bajar aviones, ahora desea seguir viajando? Escucha bien, a lo que el tenista, sin inmutarse, dijo: en realidad viajé mucho, pero no conocí nada. La rutina deportiva, las continuas prácticas, los torneos, las concentraciones y todo lo demás nunca me dejaron conocer ni mucho menos disfrutar de los lugares que en estos años viajé. La verdad es que el tenista había muerto a su vida para verdaderamente dedicarse a su deporte. Fíjate que es bien importante entender esto, para que el deporte, que fue la pasión de su vida, y poderlo ejecutar a su plenitud, el tenista tuvo que renunciar a su verdadera vida. Pero Jesús en esta mañana nos dice de la siguiente manera: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este tenista había viajado a muchos lugares, pero ninguno de esos lugares los había conocido. ¿Por qué? Porque estaba envuelto en su deporte. Así hay vidas que en esta mañana nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, que han hecho muchas cosas, pero no han podido disfrutar de la verdadera vida. La verdadera vida es la que Cristo puede darnos. Esa es la vida que nosotros, la creación de Él, podemos disfrutar. Esa vida que Él da es una vida abundante. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La verdadera vida, que es la vida eterna, solo Jesús la trajo a este mundo.
pero tuvo que pagar un precio, y el precio fue entregar su vida por cada uno de nosotros. Hay hombres y mujeres que decidieron enterrar su mente en los libros durante muchos años, para luego cosechar una multitud de éxitos académicos. Otros enterraron su cuerpo en gimnasio y en ejercicios agotadores para poder cosechar una medalla o un récord olímpico. Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres no están dispuestos a enfrentarse al desafío de encontrar una vida eterna, porque no están dispuestos a morir o a entregar lo que perece por lo eterno. Se conforman con guardar la semilla en un frasco y observarla e imaginar lo lindo que sería el árbol. Amado, no tenemos la autoridad nosotros de guardar aquellas cosas que Dios dice que las debemos de exponer. Amado, en esta mañana tú eres esa semilla. Tú y yo somos esa semilla que tiene que morir y caer a tierra para poder traer la vida de Jesús, esa vida eterna que Él nos dio y que Él nos regaló. Hay que entender una cosa muy importante. Sin embargo, hace 2000 años Jesucristo había declarado: el que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Con esto voy a ir cerrando el mensaje de esta mañana. Y tienes que entender que lo que estoy diciendo es que tienes que tomar una decisión de vida, una decisión de vida eterna. Cuando el Señor dijo que el que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, tenemos que entender algo que es muy importante. El Señor no estaba hablando aquí de una correcta autoestima. Todos tenemos autoestima, pero sí nos habla del amor egoísta a nosotros mismos, que no nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales puedan ver. Amado, ese amor egoísta a nosotros mismos impide que tengamos la visión de ver el sacrificio como lo que fue, un sacrificio de vida, pero hubo muerte en ese sacrificio. La obediencia es el secreto revelado, amado, en esta mañana para conocer la voluntad de Dios. Si Dios te pide tu voluntad, es porque la voluntad de Él trae cosas mejores para ti. Entonces, estoy leyendo la palabra, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero para conocer la voluntad de Dios tiene que haber una entrega, y con esto voy a cerrar la palabra en esta mañana. Para conocer la voluntad de Dios yo tengo que entregar algo, y en la palabra, la Biblia nos reta y nos dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Amado, cuando está hablando de tu corazón, no está hablando de este corazón que late en nuestro cuerpo natural. Amado, cuando Él está hablando de corazón en esta escritura específicamente, está hablando de tu voluntad, está hablando de tus emociones. En pocas palabras nos está diciendo: tienes que vaciarte de ti para que te llenes de mí. Amado, para nacer de nuevo tienes que entregar tu corazón, tu voluntad, tus emociones. Tienes que entregarte a Él para que Él empiece a hacer de ti la criatura que Él reconoce que desde el principio perdió la voluntad de poderse acercarse a Él. Tienes que vaciarte de ti para que te llenes de Él. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, esto representa que Él salió de Dios porque Dios. Él vino a la cruz porque pagó el precio. Nadie sobre la tierra tenía el poder de pagar el precio por la salvación tuya, amado, y por mi salvación.
Él derramó su preciosa sangre, como siempre digo, esa sangre que todavía tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amado que me escucha en esta mañana, aquí vamos a estar unas horas trayéndote palabras de vida, de fe y de esperanza, trayéndote una palabra que yo sé que confrontará tu vida que anda sin fe y sin esperanza. Esta palabra viene a moverte del lugar de tu comodidad al lugar de tu oportunidad. Hay una oportunidad para todos aquellos que aceptan a Cristo, amado, como su único y exclusivo Salvador. En esta mañana, si tienes necesidad de oración, puedes acercarte aquí a nosotros, porque aquí hay hermanos que tienen la autoridad del Padre para orar por ti y orar también por los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado esta palabra de fe y de esperanza. He predicado esta palabra y sabemos que esta palabra no torna atrás vacía, sino que hace la voluntad para la cual ha sido enviada. Esta palabra fue enviada, Señor, con el propósito de libertar mentes cautivas, de traer a la memoria, Señor, aquellos que un día te conocieron, pero que tienen que reconciliarse contigo. Pero también esta palabra fue impartida para liberación, para salvación y para perdón de pecado. Señor, nadie ama a las vidas como tú las amas. Señor, en tu mente siempre está el pecador, y por eso estamos aquí en esta mañana, porque tú siempre estuviste, Señor amado, y pensaste en nosotros. Padre, gracias por la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor amado, por todo lo que has hecho y vas a seguir haciendo. Gracias por la salvación de aquellos que nos han escuchado a través de estos medios, y por la salvación de aquellos que también nos han escuchado a través de las redes sociales. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga.